Gentiles amigos de Voces Críticas, les damos nuevamente la bienvenida. Se va el 2021, pero los escenarios complejos permanecen, continuarán en el 2022. Se va el 2021, continuarán en el 2022. Platicaremos con el ministro Miguel Ángel Guerrero Lechón. Él es funcionario del Servicio Exterior Mexicano y en este momento se encuentra adscrito a la Dirección General de Protocolo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. En tiempos de pandemia se ven distintos tipos de conflictos: migratorio, de cambio climático, medio ambiente y por supuesto de conflictos entre naciones. Hoy, si el maestro Miguel Ángel Guerrero Lechón no tiene inconveniente, hablaremos de pandemia, de COVID-19 y migración. Miguel, qué placer, gracias. Al contrario, muchas gracias por la invitación de participar con ustedes en Voces Críticas. Para mí es un placer estar con ustedes esta mañana y con mucho gusto para dialogar sobre este tema tan importante, este tema global tan vigente en estos tiempos de pandemia. Un tema efectivamente global. El martes 14 de diciembre, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, declaraba que en la migración, en el problema migratorio, no hay culpables, pero sí llamaba a trabajar naciones, países, gobiernos para resolverlo, para mitigarlo. COVID y migración, y en el caso específico de México, un tema mayúsculo, Miguel. Sin duda alguna, estimado Jorge. La pandemia pues nos ha traído a todos muchas lecciones, muchos retos, ha alterado mucho los temas en la agenda global, y en el tema migratorio, pues ahorita tu pregunta, el cierre de fronteras. Recordemos el año pasado cómo se cerraron prácticamente todos los países por motivos de la pandemia y sin embargo la migración pues implica eso, una movilidad humana de un lugar a otro. ¿Cómo se vio afectada la migración en estos tiempos actuales de pandemia? También de crisis económica en muchos países, de recesión, ¿no? Recordemos cómo el año pasado los precios del petróleo cayeron a niveles nunca antes vistos. Y también, estimado Jorge, cómo los medios de comunicación enfocaron los reflectores de la información hacia el tema de la pandemia y desatendimos otros temas, ¿no? Porque todo estaba ahí que siguieron pasando, como conflictos internacionales. Este mismo año fue el genocidio del presidente haitiano Moise, por ejemplo, ¿no? Tuvimos a principios de año también una escalada de conflictos en la región Israel-Palestina, la crisis en Etiopía y esta situación también del cambio climático, del medio ambiente, que también es una causa hoy en día en el siglo XXI de la migración humana. Así es. Con todo el elemento de tragedia que implica. Porque ya verte forzado a salir de tu tierra para buscar un modo de vida digno, menos agitado, con menos riesgos, ya implica un drama. Y vaya que en México hemos vivido dramas en las últimas fechas. Jorge, efectivamente, es un riesgo de todo migrante, no solamente el migrante que va de África a Europa, ¿no? O de Medio Oriente hacia Alemania, hacia Europa Occidental, sino también aquí mismo, en nuestras latitudes,
tenemos este fenómeno que se ha venido incrementando en estos últimos meses, a pesar, repito, de que tenemos las fronteras, bueno, en México no, pero en muchos casos se han cerrado las fronteras por la misma pandemia, y la movilidad, sobre todo de llegar a Estados Unidos. Tenemos aquí próxima la región del Triángulo del Norte, que se conoce como América Central, los países más septentrionales, Honduras, Guatemala, El Salvador, caracterizados por ser los mayores expulsores, ¿no?, de migrantes que migran, estimado Jorge, a mi modo de ver, por dos motivos. Por un fenómeno de atracción hacia Estados Unidos, ¿no?, el sueño americano, y de expulsión también por componentes inclusive hasta de medio ambiente, de cambio climático y de inseguridad. Y esas dos son para mí las dos causas fundamentales. Desde luego la desigualdad, la pobreza, pero sobre todo la gran desigualdad que existe en esos países de ingresos, que también fomenta este fenómeno, estimado Jorge. La atracción porque pues piensan que Estados Unidos es la solución a todos los problemas, ¿no? Quienes hemos vivido allá vemos que no es que llegas a Estados Unidos y tienes un trabajo, ¿no? Sería muy interesante que todas estas personas que regresan de Estados Unidos pudieran encontrarse con los migrantes y decirles los retos que les esperan del otro lado. Finalmente, bueno, no es el tema tampoco ver ahorita cómo vive el migrante ya dentro de Estados Unidos, sino más bien el problema de seguridad que tenemos, estimado Jorge, porque una vez que un migrante pone un pie en territorio mexicano, adquiere derechos y el gobierno adquiere responsabilidades también. Entonces, el problema es en evitar que la migración no deseada no se interne a nuestro país en cantidades nunca antes vistas. Tenemos una frontera con Guatemala con más de 50, 60 cruces informales, ilegales. Es un reto de seguridad nacional donde intervienen muchas dependencias, Jorge. No solamente el Instituto Nacional de Migración, sino también otras instancias como la propia Guardia Nacional, como también hasta la Secretaría de Hacienda en cuestiones de impuestos y de lavado de dinero por las organizaciones dedicadas precisamente a la trata de personas, estimado Jorge. Estimado Miguel, ¿qué debemos entender por migración no deseada, por migración indeseada, indeseable? Jorge, te pongo un ejemplo, Canadá. Canadá hace una migración ordenada y regulada selectiva. Cada año, no sé si sepa tu audiencia, aproximadamente 30,000 mexicanos van a trabajar a los campos de cultivos de Canadá mediante el programa de trabajadores agrícolas temporales, que ha sido un éxito. México tiene la fuerza laboral que ellos necesitan, pero van de una manera regular. Es la migración que ellos desean. Canadá en estos momentos necesita enfermeros, necesita personal que atienda de recamareros en los hoteles, por ejemplo, y en el sector de la construcción. Ese tipo de migración es la que requiere Canadá para su crecimiento, para su desarrollo. En el caso de México, tenemos que ser muy cuidadosos al momento de otorgar la calidad migratoria, ya sea de refugiado, de asilado, de transmigrante, porque realmente no sabemos si esa es la migración que México requiere para nuestro propio desarrollo, para nuestra propia seguridad. Queremos muchas veces que el migrante también tenga una oportunidad mejor de vida en nuestro país, pero para eso tenemos precisamente que valorar, ¿verdad?, quién puede entrar y quién no, porque repito, al poner un migrante en México, adquieren ya derechos. Y ahí sí, ya podemos tener la responsabilidad, ¿no? Como pasó con este infortunado accidente del tráiler, donde murieron son 55 muertes de guatemaltecos en su mayoría, por este problema precisamente de falta de coordinación entre las diversas autoridades del gobierno de México para garantizar que en México ingrese una migración deseada, estimado Jorge. Una migración deseada, me imagino que eso quiere decir regulada y ordenada.
En la práctica, ¿cómo lograrlo? Y con eso concluiríamos. En la práctica, estimado Jorge, en el punto fronterizo de México, allí tenemos que tener el gran filtro. Controlar esos cruces informales, donde entra todo tipo de personas, hasta personas vinculadas a bandas criminales, como los Mara Salvatrucha, por ejemplo, grupos no deseados en México. Tenemos que tener mayor control en nuestra frontera. Acuérdense que la frontera entre México y Guatemala tiene una zona de nadie, un tramo de unos pocos kilómetros. Entonces tenemos que replegarnos más allá de esa zona para llegar realmente a lo que es la frontera y desde allí empezar a controlar ese flujo migratorio no deseado, estimado Jorge. Sí, porque la frontera con Guatemala es tan porosa como un queso gruyere, ¿no? No, sí, sí, inclusive ganado guatemalteco entra de manera ilegal a México. Es realmente un gran reto que tenemos, estimado Jorge, pero también nosotros en nuestra política migratoria tenemos que tener los objetivos claros. ¿Qué es el migrante que requiere México? Que se quede. ¿O cuál es el migrante que realmente va de tránsito? Yo aquí desde la Secretaría de Relaciones Exteriores veo cómo las diversas misiones extranjeras van fortaleciendo sus consulados, sobre todo de El Salvador, de Guatemala. Haití recientemente inauguró su consulado de carrera en Tapachulas y otro más en Tijuana. Eso quiere decir que el gobierno haitiano está protegiendo a su población dentro del territorio mexicano que va en este trayecto de la frontera sur a la frontera norte. Así es. Y su servidor concluye, no en balde, el 14 de diciembre pasado, se instaló un grupo de alto nivel en seguridad en la Cancillería mexicana, allí en la Alameda Central de la Ciudad de México, frente al hemiciclo de Juárez, entre el gobierno de nuestro país y el gobierno de los Estados Unidos. El tema de la migración fue uno de los principales, igual que el tráfico de armas, contrabando de drogas, trata y tráfico de personas, violencia, impunidad, corrupción, homicidio doloso, etc. Miguel, pues nos dejas el panorama muy claro. Ya hablamos de escenarios de conflicto en tiempos de pandemia, específicamente en el tema de la migración. Yo te pediría que en un futuro cercano hablemos de escenarios de conflicto en tiempos de pandemia en cuanto al cambio climático, que también favorece la migración, y nos enfoquemos a conflictos internacionales. El 2022 llegará con una herencia muy pesada en ese sentido. Sí, de acuerdo totalmente, estimado Jorge. Recordemos que cada año 25 millones de migrantes en estos últimos son por causa del cambio climático. Este año hemos tenido un mayor número de fenómenos meteorológicos que en años anteriores. Sequías extremas, lluvias excesivas, inundaciones, deslaves, incendios. Todo eso marca una tendencia, desgraciadamente, a que se vaya a incrementar este tipo de migración, incluyendo Centroamérica con los huracanes, recordemos, que echan a perder las cosechas en América Central. Así es. Miguel, muchas gracias. Siempre muy grato conversar contigo. Muchas gracias de veras. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar en su canal. Igualmente, que es tuyo también. Gracias. Hasta luego. Adiós.